¿Alguna vez has escuchado acerca de Norcorea? Aquel país extraño que por alguna razón tiene ciertas leyes y costumbres que a más de uno nos haría decir ¿What? Es por esto que hoy hablaremos sobre este curioso país y las extrañas cosas que ocurren allí. Norcorea es considerado un país sumido en una dictadura, donde sus gobernantes, más que ser figuras de poder, llegan a considerarse deidades a alabar, donde la población se encuentra sumida en la pobreza extrema y no hay derecho a la libre expresión, en lo absoluto. Este país hace ver a Latinoamérica como un sueño, un lugar del cual hay que agradecer no haber nacido. En fin, es por esto que hoy te traigo algunos datos de Corea del Norte que te harán amar a tu propio país. Así que, ¿sabías que? Según el acta oficial del gobierno norcoreano, Kim Jong-il tuvo un curioso nacimiento, ya que dice que cuando este nació fue anunciado por una golondrina y señalado como la aparición de una nueva estrella en el cielo y un doble arco iris sobre la montaña, algo así como un Jesús pero más fumado. Además que aprendió a hablar y caminar a los 6 meses. Él tenía habilidades sobrehumanas, como tener control sobre el agua y muchas otras cosas más. No sé qué se fumaban estos tipos, pero sí que era densa, lo cual me lleva al siguiente punto. Las drogas son libres en Norcorea. Para algunos sería una excelente noticia. Imagina poder fumar la verdecita con tus compas en una tarde tranquila. Es irónico, ya que en Corea del Norte la hierba y otras medicinas están permitidas. A mí me huele a control de población, no sé ustedes. Es principalmente consumida por soldados jóvenes. En Norcorea solo están permitidos 20 peinados, de los cuales está prohibido ocupar el del máximo líder, Kim Jong-un. Bueno, como si a alguien le gustara ese peinadito del librito estilo bodoque, que ni a él le queda bien, vamos. Todos los aspirantes a maestros deben aprender acordeón, ya que es el instrumento predilecto en las escuelas. No tengo la menor idea de que por qué pedirían eso, pero en fin, son norcoreanos. Hace poco corrió el rumor de la presunta muerte de Kim Jong-un. Aunque la noticia ya se ha desmentido, ha salido a la luz la que será la siguiente heredera al puesto de líder supremo, su hermana Kim Yoo-jong. Sí, el internet explotó con la noticia, ya que hasta fanarts le han hecho a la chica, la cual fue waifu de muchos por un tiempo. Se ve inocente, ¿no? Güey, no, ¿qué onda? Se ve bien decrépita. Bueno, no es tan inocente, ya que fue condenada por los Estados Unidos por violación a los derechos humanos. Digo, no esperaría menos viniendo de semejante linaje curioso. Los países suelen tener lugares interesantes de atracciones, ¿no? Pues en Corea del Norte el principal tesoro y atracción nacional es el cuerpo del máximo líder Kim Jong-il. Se los dejo a su criterio. La carrera armamentista y la importancia del ejército siempre fueron algunos esenciales para Corea del Norte, dedicando alrededor del 20% del Producto Interno Bruto Nacional a su sustento. Está claro que el poder militar es algo que llena de orgullo al gobierno norcoreano, incluyendo un programa nuclear reconocido. Es por esto que en años posteriores el mundo estaba con miedo entre una guerra nuclear entre estos dos gorditos egocentristas. Es cierto, tienen la cifra de 1 millón de soldados activos y 6 en reserva, y esto se debe a que toda su población está obligada a formar parte de ella. Un servicio militar de 10 años para los hombres, donde pasan por tratos horribles y hambre. Quizás un ejército longevo, eso está claro, pero mal alimentado, del cual muchos desean desertar. Los jeans están prohibidos en Norcorea, ya que simbolizan el imperialismo estadounidense. Y hablando de los gringos, según el líder Kim Jong-un, fue él el que inventó las hamburguesas, y los americanos fueron quienes se robaron la idea. Vamos, que ni siquiera sé quién inventó las hamburguesas en primera instancia. Tampoco son permitidos las series o películas de otras partes del mundo. De esta tampoco se salva el Nopor. Y tampoco los contactos con el mundo, ya que incluso un hombre fue asesinado por intentar hacer una llamada internacional. También la Navidad está prohibida,
En caso de ser cachado festejándola, igual podrías terminar en un campo de concentración. Lo más triste es que muchas personas siguen creyendo estas horribles mentiras. En 2012, el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular y Democrática de Corea anunció el descubrimiento de la tumba de un unicornio. Este animal mítico habría pertenecido al rey Seonmyeong, fundador del antiguo reino de Corea. No es broma, realmente lo publicaron como una noticia seria. En 1978, un director de cine de Corea del Sur fue secuestrado por espías norcoreanos a las órdenes de Kim Jong-il. La justificación de este secuestro es que querían impulsar el cine norcoreano. No me quiero imaginar cómo era. De esta forma, pretendían que este director cinematográfico hiciera una versión de Godzilla, bajo el nombre de Pulgasari. Y fue de las películas más famosas del país. Vaya falta de creatividad hay aquí. Así que si hay un Godzilla vs Kong, esperen al Pulgasari contra el chango americano. En Pyongyang hay un edificio que llama especialmente la atención, el Hotel Ryojong, o edificio 105, con forma de pirámide de vidrio, francamente impactante, claro. Fue objeto de burla por los críticos al régimen coreano, ya que su construcción comenzó en 1987 y no acabó hasta el año 2011, y es considerado por los arquitectos como el edificio más feo del mundo. Cabe destacar que está vacío, ya que nadie o poca gente habita en él. Todos conocemos a la NASA, esa agencia espacial que incluso sirve como moda a The Stick de E-Girls. Bueno, Norcorea tiene su NASA, pero lo curioso es que las siglas de esta misma forman la palabra nada. Sí, así como lo oyes, nada. Hay muy pocos coches. La mayoría de gente se desplaza en bicicleta, especialmente para los traslados dentro de ciudades y pueblos. Pero si hay un fabricante nacional, Pyongyang Motors. Quizás suene a panfleto ecológico, pero esto se debe a que no cualquiera puede poseer un vehículo. Es por esto que las calles de Pyongyang están desiertas. ¿Sabías que rodaba por internet una foto de Kim Jong-un presumiendo uno de sus misiles continentales de un submarino? Pues ni más ni menos que Photoshop. ¿What? Norte versus sur. Ambos países son la contraparte del otro, mientras que el sur es el capitalismo puro, sí, de ahí salió el K-pop. El otro es la dictadura extrema. Y aunque la guerra entre las dos Coreas terminó en 1953, en la realidad simplemente se firmó un armisticio, así que básicamente siguen en guerra. En repetidas ocasiones se habló de poner punto final a la contienda, pero de momento no se ha concretado ningún acuerdo de paz. La frontera entre estos dos es el lugar más tenso del mundo, ya que los soldados se quedan mirando fijamente al otro, sin tantos movimientos. Además de que cuando suelen abrir las puertas para dar paso a alguien, se suelen sujetar para no pisar el otro territorio. Incluso para demostrar su ego, Norcorea creó una ciudad completamente falsa, llamada Gyeongdong, Pueblo de la Paz, en español. Sí, así como lo oyes, una ciudad falsa en las zonas colindantes con Surcorea, solo para demostrar el avance social del país. ¿Sabías que en Norcorea, cuando cometes un delito, tú y tus 3 generaciones posteriores pagarán las consecuencias? Incluso hay registros de familias enteras que vivieron aislados en campos de trabajo forzado debido al castigo que le dieron a su abuelo de 2 generaciones atrás. Así que si tu abuelito hizo cosas malas, tú y tus hijos y tus nietos van a pagar las consecuencias. Cuando decía que sus dirigentes se creían deidades, no exageraba. Hay una práctica heredada de los regímenes socialistas. Está rotundamente prohibido profesar otra religión que no sea el Juche, religión que el mismísimo mandatario creó en base al nacionalismo. Así que básicamente los norcoreanos adoran a nada más ni nada menos que su mismo país y sus gobernantes, especialmente a estos últimos, ya que las fechas del 8 de julio y 17 de noviembre las usan para dar luto a los dictadores fallecidos. Así que si cumplías en estos años eras sumamente opacado
y yo quejándome por nacer en pleno mayo. Además de que si había un incendio o algún otro incidente, debía salvar primero las estatuas e imágenes de los gobernantes. No sé a qué te vayas a quemar tú, eso no importa, amigo. Solo tienes que salvar las imágenes de Kim Jong-un. Mira, es que está guapo. Incluso tienen búnkeres especializados para salvaguardar las imágenes en caso de una guerra. ¡Qué loco! Vaya que poco valoran a sus ciudadanos aquí. El calendario inicia con el nacimiento de Kim Il-sung en 1912, así que no es 2021, sino el año 110 Juche. Si hablamos de egos grandes, estos sujetos son grandes adversarios. Hay más de 34.000 estatuas de Kim Il-sung, sí, y estas estatuas tienen más valor que la vida de un ciudadano promedio. Un dato cual más escalofriante. Supongo que en este punto Norcorea suena como un país curioso. Y sí, lo es, pero créeme que no te gustaría vivir aquí. Así que te voy a dar unos datos que te harán decir, amo mi país. Un país de extrema pobreza. El país se encuentra sumido en la extrema pobreza. No cuentan con servicios básicos como agua potable y luz. No existen muchas fotos de cómo es la zona marginal de Norcorea, pero puedes darte una idea viéndolo desde un satélite, siendo la única zona iluminada de Pyongyang la capital de dicho país. Así que te podrás imaginar cómo es el país en otras zonas, que ni siquiera luz hay. Sistemas de castas al régimen, los cuales varían dependiendo de la lealtad del ciudadano tenga al régimen, dependiendo sobre sus antecedentes militares, entre otras cosas, yendo desde los privilegiados con cargos militares y políticos, siguiendo posteriormente con personas comunes, como técnicos o profesionales. Y a lo último, los hostiles, que son aquellos que se opusieron al régimen. Estas pobres personas sufren horribles consecuencias, como abusos y discriminación. Son obligados en trabajos forzosos, violando sus derechos humanos. No cualquiera puede turistear. Amigo, no sé si tú quieras visitar este país, pero personalmente no te lo recomendaría. En Corea del Norte es muy complicado lograr turistear a gusto. Solo unas cuantas agencias de turismo te lo permiten, y te lo permiten a un muy alto costo. Y en caso de hacerlo, te darás cuenta, cuando estés allá, siempre habrá alguien vigilándote y teniendo cuidado con lo que digas. Él checará las fotografías que tomes y cada paso que hagas a lo largo de la zona. Así que sí, amigos, no es para nada un destino turístico agradable. Ser mujer no es bonito. Son obligadas a servir al ejército desde los 17 hasta los 23 años. Y son tratadas de maneras difíciles, incluso muriendo por la malnutrición, ya que una mujer reveló que en estos servicios solo se alimentaba con 3 cucharadas de arroz blanco al día. Y si no fuera poco, estaban obligadas a usar el mismo peinado y marchar en sincronía, ya que en el más mínimo error eran mandadas a campos de concentración. En otros casos, había mujeres que servían de semáforos, las cuales eran elegidas únicamente por su físico, y después de los 26 años, despedidas, ya que según él, habían perdido su belleza. Incluso algunos afirmaron que tenía un grupo de chicas a su servicio. Ya saben qué tipo de servicios. Este sujeto, sí, me refiero a Kim Jong-un, estaba enfermo. No puede salir de ahí. Cuando muchos dicen que su meta es escapar de Latinoamérica o conocer otros lugares, no se imaginan el tormento que sufren los norcoreanos. Ellos tienen prohibido abandonar el país. Quien se ha descubierto tratando de huir será obligado a trabajar en campos de concentración o incluso tener un riesgo mortal. Y como dije anteriormente, no solo tú, tu familia y tres generaciones después sufrirán las mismas consecuencias. Si te morías de aburrimiento en la cuarentena o sin hacer nada en tu casa, solo piensa en esto: los norcoreanos no tienen acceso a internet. Solo personas de alto rango, universitarios de élite y militares, e incluso ellos tienen limitantes, ya que poseen su propio internet, donde ven lo que el gobierno quiere que vean. Ni siquiera tienen Windows como todos alrededor del mundo. Ellos poseen la red Star OS. Tan solo de escuchar ese nombre ya me imagino lo bueno que ha de ser. Y dirás tú, bueno, pero para eso está la televisión, ¿no? Bueno, sí hay televisión, aunque con canales limitados y por supuesto casi todo es propaganda. Así que dime,
Después de conocer estos datos oscuros de Corea del Norte, ¿te gustaría visitarlo? Déjame en los comentarios de abajo. Yo personalmente ni de broma terminaría allí. Déjame en los comentarios qué país quieres que le haga curiosidades. Yo siempre respondo a los comentarios. No olvides darle like y suscribirte y compartir con tus amigos para que más personas encuentren mi trabajo. Sin nada más que agregar, te ha hablado Taco Misterio, ¡vale!